¿Todos me escuchan? ¿Todos en pantalla? Sí, señor. Sí, profesor. Listo, pues. Antes de iniciar la sesión de hoy, comentarles que ya está calificado todo lo del segundo corte en Moodle. Pueden ver las notas y los comentarios que haya lugar o que yo considere pertinentes. Especialmente el parcial, les pido disculpas por la demora, pero pues en este nuevo contexto a mí me sigue costando un poco calificar ágilmente. Me toca como tomarme más tiempo para calificar, pero bueno, ya está todo lo del segundo corte. Con respecto al parcial, pues no es mucho que decir, digamos que en general está bien, que pues hay unos detalles que quisiera comentar. Con respecto al primer punto de la red, algunos no lo hicieron, ahí estaba explícito en el parcial y ahí estaba el archivo al lado. No entiendo por qué no estaba. Por lo menos el intento, por lo menos el ejercicio de plantearlo, pero hubo algunos estudiantes que simplemente no lo escribieron. Entonces, por favor, revisen eso y pues estudienlo. Si fue que contestaron o que no lo contestaron porque no tenían claro el funcionamiento de eso, revísenlo. Eso se discutió en alguna clase. Entonces, para que miren eso. Por otro lado, yo fui claro, o el parcial fue claro, en que había que escribir todos los procedimientos que hubiera lugar. Y por ejemplo, en el cálculo de los determinantes, pues uno de los procedimientos, cuando es de más de 3 por 3, que fuera el caso, pues se exige que aparezcan los cofactores de manera clara que se van a utilizar. Entonces, pues ahí también tuve en cuenta ese detalle. Y pues en Kramer hubo mucha gente que puso el determinante así, como de la nada, y pues tocaba calcular los determinantes y mostrar el procedimiento de cálculo de los determinantes. Eso estaba claro en la hoja del parcial donde decía que todo tiene que venir con el procedimiento. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, pues se hizo la evaluación del parcial. Por lo demás, pues en general bien, bastante bien. Pero pues esos detalles para que los tengan en cuenta. De todas formas, si tienen algún reclamo o alguna inquietud, pues en mis horarios de tutoría pueden acercarse y entramos a discutir en detalle, digamos que ese proceso del parcial. Con respecto a las tareas del segundo corte, hubo estudiantes que simplemente no entregaron una o varias de las tareas, creo que eran dos. No sé si de pronto fue que me lo enviaron por otro medio, si ese fue el caso, nuevamente en tutoría se me acercan y me dicen, profe, yo se lo envié por correo y entramos pues a revisar en mi correo a ver dónde está, o por lo menos que me den la evidencia de que efectivamente enviaron esa tarea. Aunque de todas formas ustedes saben que así me lo envíen por correo, porque tengan problemas específicos en algún momento con la plataforma, igual de todas formas tienen que subirlo a la plataforma, porque pues es que esa es la evidencia de la entrega de los trabajos. Entonces yo no sé si fue que algunos de los que no aparecen ahí, fue que no me los enviaron por otro lado, supongo que será por el correo, pero pues yo busqué y no los vi, entonces pues de repente me avisan y me dicen, no, profe, es que yo lo mandé por correo y aquí está la evidencia y de acuerdo a esa fecha donde lo hayan enviado, vemos si lo enviaron a tiempo por correo y pues entro a revisar mi correo a ver dónde es que está, porque en algún lado tiene que estar. Si me lo enviaron por correo de manera correcta, en algún lado tiene que estar de mi correo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Bien. Eso con respecto pues al segundo corte, entonces ya tienen, en Moodle están ya las notas de tanto de primero como de segundo corte.
Ustedes saben cuál es el porcentaje, por lo menos para el aspecto disciplinar, que tiene cada uno de esos ítems, es decir, primer y segundo corte, cada uno tiene el 30%, y pues los parciales en el primer corte, o mejor dicho, los parciales corresponden al 50%, y las tareas corresponden al otro 50% en cada corte. Entonces ustedes pueden ir haciendo sus cuentas para que vean, para que vayan viendo qué es lo que se va a necesitar, o qué van a necesitar, o cuánto van a necesitar para este tercer corte. Este tercer corte corresponde al 40%, 30% es el examen final, y el 10% corresponde a tareas, nuevamente a tareas. Y ya que hablamos de las tareas del tercer corte, quiero como mencionar que va a haber una tarea que va a ser trabajo en grupo, una especie de mini proyecto, por decirlo de alguna forma, con el fin de evaluar también pues lo que corresponde al aprendizaje colaborativo y al que tengan elementos para hacer la coevaluación, por lo menos entre sus compañeros de grupo. Entonces, ese trabajo lo estaré compartiendo en esta semana, pero para eso necesito que vayan conformando los grupos. Grupos mínimo de 3 estudiantes, máximo de 4 estudiantes. Cada grupo. Entonces, yo les pido el favor que de aquí a la próxima clase, que es el miércoles, ya me tengan conformados los grupos. Si fallan o no lo hacen, pues entonces yo armaré los grupos de acuerdo a mi criterio. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Esos serán como los avisos parroquiales del día de hoy. Ya entrando en la materia, en lo que vamos a discutir la sesión de hoy, nosotros hasta el momento, hasta la sesión de clase pasada, nosotros trabajamos sobre los vectores de manera independiente, por decirlo de alguna forma. Es decir, cogimos cada vector y en cada vector pues nosotros analizamos su representación geométrica, su representación algebraica, cómo calcular su magnitud y su dirección y ese tipo de cosas. Entonces, hasta el momento, el estudio que hemos hecho de los vectores es individualizado, por decirlo de alguna forma. Cada vector como un ente particular separado, del cual extraemos o describimos algunas de sus características. La sesión de hoy quiero que empecemos a mirar cómo relacionar esos vectores. Y particularmente que empecemos a mirar cómo operar o qué tipo de operaciones hay entre esos vectores. Y entonces lo que vamos a discutir hoy es la estructura algebraica de los vectores en cuanto a las operaciones que se pueden realizar. Y para eso vamos a arrancar con un pequeño comentario, que es precisamente el que estoy mostrando en pantalla. No sé qué tan evidente sea que esos vectores en el plano que hemos discutido hasta ahora, nosotros los podemos ver como matrices. De alguna manera, algo de eso medio se mencionó en algún momento cuando hablamos de matrices, que los vectores son un tipo particular de matriz. Y en el caso particular de los vectores en el plano, esos vectores se pueden ver como matrices de una fila y dos columnas. Estoy hablando claramente desde el punto de vista algebraico. Cuando ustedes miran cualquier vector, por ejemplo ese vector se puede ver o se puede entender como una matriz.
que tiene una fila y que tiene dos columnas. En ese sentido, nosotros podemos generalizar o particularizar, depende del punto de vista del que se vea, ciertas operaciones entre matrices hacia los vectores en el plano. Por ejemplo, las operaciones básicas de matrices, me refiero a la suma y al producto por escalar, se pueden generalizar hacia los vectores en el plano, de una manera bastante natural. Como los vectores son matrices, pues la suma de vectores va a corresponder a la suma de matrices. Y no olviden que la suma de matrices, pues simplemente es la suma componente a componente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos vectores en el plano, o dos vectores planos, el vector 2, menos 5 y el vector 8,11, la suma de esos dos vectores es la suma como si fueran matrices, componente a componente. Entonces yo sumo la primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda componente, y entonces el resultado de la suma sería simplemente el vector 10,6. ¿Sí es claro de dónde sale este 10,6 que estoy mencionando acá? Sí, señor. ¿Para todos? Sí, señor. Entonces sumar vectores no tiene ningún misterio, porque la suma de vectores, vuelvo y repito, es simplemente la suma componente a componente que nosotros ya habíamos considerado para la suma de matrices. Otra operación que proviene de las matrices y que se puede utilizar en vectores es el que llamábamos el producto por escalar. Ese producto por escalar tenía una estructura muy sencilla, era coger un número o un escalar y multiplicarlo por un vector. Y esa operación en las matrices simplemente consistía en coger el número y multiplicarlo por cada componente de la matriz. En este caso, por cada componente del vector. Entonces, si por ejemplo yo digo, o quiero hacer el producto entre el escalar 2 y el vector v, donde el vector v pues es sigue siendo el vector 2, menos 5, pues ese producto por escalar simplemente es coger 2 y multiplicarlo por cada componente del vector v. Entonces, en este caso, 2 por el vector v, pues simplemente sería 4, menos 10. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con ese producto por escalar? Sí, señor. Aquí muestro otro ejemplo. Si, por ejemplo, quiero multiplicar menos 4 por el vector 8,11, pues simplemente lo que hago es coger menos 4 y multiplicarlo por cada componente. Y entonces, en ese caso, el resultado de esta operación, pues sería simplemente menos 32, menos 44. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claros todos? Sí, profe. Bien. Una operación que nosotros no podemos traer a los vectores es el producto matricial o la multiplicación de matrices que llamábamos en ese entonces. Si yo tratara de hacer producto entre matrices, entre este vector y este vector de acá, el primer inconveniente con el que nos encontraríamos es que los órdenes no coinciden para poder hacer la multiplicación. Si ustedes recuerdan bien,
lo que hablábamos de productos entre matrices, para poder multiplicar dos matrices, yo necesitaba que el número de columnas de la primera matriz fuera igual al número de filas de la segunda matriz. Y pues claramente, entre dos vectores, eso no pasa, porque los dos vectores tienen orden 1 por 2. Entonces, en ese sentido, ese producto entre matrices no se puede hacer entre vectores. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ibas a hacer una pregunta? No, iba a decir que todo bien, por favor. Listo, pues. Bien. Entonces, de alguna forma, lo que hicimos acá es retomar esa teoría de las matrices y aplicar lo que podíamos aplicar hacia los vectores. Entonces, de alguna manera, esto es como retomar esas operaciones de matrices a un caso particular. Aparte de estas operaciones, la suma y el producto por escalar, que son propias de la naturaleza matricial de los vectores, hay otra operación para vectores en el plano que tiene una naturaleza muy particular. Y es la operación que se conoce como el producto punto o producto escalar. Yo quiero que aquí sean muy cuidadosos. Yo casi siempre utilizo la palabra producto punto o el término producto punto, pero muchos textos utilizan el término producto escalar y es muy importante que no confundan este producto escalar con el producto por escalar que se había definido previamente. Son dos operaciones totalmente distintas y son distintas en casi que todos los aspectos. Son distintas en particular, por ejemplo, en la naturaleza de los objetos involucrados. Cuando yo hacía producto por escalar, era un producto entre un número y un vector. En el caso del producto punto, esa va a ser una operación entre dos vectores. Y también cambia naturalmente la manera como se aplica la operación. Entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos aquí en no confundir este producto punto o producto escalar con ninguna de las operaciones que se ha discutido hasta ahora. Esta es una operación completamente nueva. Entonces vamos a hablar de esta operación con cuidado. Dados dos vectores, naturalmente en el plano, por el momento, de dos componentes, B1 y B2, y W1, W2, el vector B y el vector W, definimos el producto punto entre esos dos vectores con la siguiente fórmula. Y miren cuidadosamente la fórmula que se utiliza para calcularse el producto punto. El producto punto se calcula multiplicando componente a componente, es decir, la primera componente del vector V por la primera componente del vector W, y sumándole la segunda componente del vector B multiplicada por la segunda componente del vector W. Es decir, el producto punto consiste en sumar los productos componente a componente de los dos vectores que están siendo involucrados. Algo que salta a la vista y que lo resalto acá es que cuando uno hace esta operación, el resultado del producto punto es un escalar o un número, pues porque al fin y al cabo el tipo de operaciones que se está realizando es multiplicar y sumar estas componentes de los vectores. El resultado claramente va a ser un número real. El resultado claramente va a ser un escalar.
¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Antes de mirar ejemplos, sí es clara la estructura operativa de este producto punto. Sí, señor. Miremos un ejemplo y veamos que esto no tiene mayor misterio. Si yo tengo, por ejemplo, estos dos vectores, de hecho veamos varios ejemplos. Si yo, por ejemplo, cojo el vector 2,7 y hago producto punto y quiero que sean muy cuidadosos con la notación que se utiliza, en esta parte del álgebra lineal, mucho es con respecto a la notación y a lo cuidadosos que seamos al manejar los símbolos. Aquí yo estoy diciendo 2,7 producto punto menos 2,6 y entonces esa multiplicación pues simplemente es coger la primera componente de acá por la primera componente de acá más la segunda componente de acá por la segunda componente de acá. Entonces, en este caso, esto es 2 por menos 2 más 7 por 6, que eso sería menos 4 más 42. Y entonces el resultado del producto punto en este ejemplo da 38. ¿Sí estamos todos de acuerdo ahí? ¿Sí es claro cómo surgió esa operación? Sí, señor. Dense cuenta, y aquí retomo esto que había mencionado acá, que el resultado de esa operación es un número, es un escalar. Eso es otro factor diferenciador con el producto por escalar que habíamos visto anteriormente. Porque en el producto por escalar, el resultado es un vector. En cambio, en el producto punto, el resultado es un número. Aquí abajo muestro otro ejemplo de producto punto entre dos vectores cualquiera. El vector 4, menos 2 multiplicado por el vector 1, menos 5. Y en este caso da 14. Todos estamos de acuerdo en el resultado de ese producto punto. ¿A todos nos da 14 también? ¿O a alguien le da diferente? Sí, da 14, profe. Entonces dense cuenta que la estructura operativa del producto punto no tiene ningún misterio. Aquí quiero hacer un comentario y ya más adelante ustedes van a hacer algunos ejercicios operativos. Lo primero quisiera como clarificar todo esto desde el punto de vista teórico. Algo que es relativamente claro es que el producto punto es una operación entre dos vectores que no se puede generalizar a más vectores. Yo no puedo hacer producto punto entre tres vectores. Por ejemplo, esto de acá no tiene ningún sentido. Porque es que si yo hago este producto punto, o si quisiera tratar de hacer ese producto punto entre estos tres vectores, naturalmente yo empezaría haciendo primero este producto punto entre estos dos, pero ese producto punto da un escalar. Y entonces cuando aquí me da un escalar, yo no puedo hacer el producto punto entre un escalar y un vector. En ese sentido, no tiene sentido, valga la redundancia o el juego de palabras, que se piense en producto punto de más de dos vectores. Esto no puede como hacerse, o esta operación no tiene sentido en el álgebra lineal. Entonces, siempre que hablamos de producto punto, siempre se tiene que hacer entre dos vectores correspondientemente. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí?
Sí, señor. Señor. Lo que nosotros sí podemos considerar, y aquí sí es muy importante que tengan cuidado con la notación, es esta operación. Y yo quiero que miren cuidadosamente la estructura de esa operación. Aquí me están diciendo, haga el producto punto entre 4 menos 2 y 1, menos 5. Y luego al resultado multiplíqueselo al vector 2,8. Miren que acá yo no estoy poniendo ningún punto. Esta última operación no es un producto punto. Esta última operación es un producto por escalar, porque el resultado de este producto punto da un escalar, que en este caso pues ya lo habíamos calculado y me da 14, y luego cuando lo vaya a multiplicar a este vector 2,8, la operación que aquí se plantea es el producto por escalar, donde cojo a 14 y lo multiplico por cada componente de ese vector. Entonces, en ese sentido, el resultado total de esta operación, que es distinto a esta operación que no tenía ningún sentido, esta operación da como resultado el vector 28,112. ¿Sí es claro de dónde salió eso? Sí, señor. ¿Para todos? Sí. Sí, señor. Veamos a ver si me hice entender con esta operacioncita chiquita. Voy a poner esto por acá. Cojamos el vector 1, menos 5. Menos 5 no, 1 menos 10. 10,7 y 1,4. Por favor, calcúlenme esta mezcla de operaciones entre esos vectores y me dicen cuál es el resultado. Profe, qué pena. ¿Podría subir un momentito la baja para mirar el ejercicio anterior, por favor? Listo. Listo, muchas gracias.
¿Alguien ya me tiene el resultado de esa operación? Sí, señor. ¿Cuánto te dio? Menos 600, menos 67, menos 268. Sí, profe, lo Confirmación. confirmo también. Sí, señor. Menos Sí, 67, señor. coma, ¿qué? ¿268? Menos Menos 268. 268. ¿Cuánto dio este producto punto luego? Menos Menos 67. 67. Menos 67. Listo, pues. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Permítanme un segundo, por favor. Listo, pues. Listo, pues. Bien, bien. Entonces, dense cuenta cómo nosotros podemos mezclar diversas operaciones. Aquí en el ejercicio anterior, nosotros mezclamos el producto punto con un producto por escalar. Siempre, y en eso yo insisto muchísimo, hay que estar muy pendientes de la notación que se utilice para una operación y del manejo de los paréntesis. Ustedes saben muy bien, debido a su experiencia con la aritmética, que el paréntesis siempre indica el tipo de operación que uno tiene que realizar primero. Entonces, de alguna forma, los paréntesis agrupan por operación. Este ejercicio que estoy proponiendo acá es un ejercicio de realizar múltiples operaciones entre vectores en el plano. Quiero que miren cuidadosamente la notación. Cuando es un producto punto, yo pongo un puntico acá. Cuando no hay un punto, pues entonces será un producto por escalar o un producto numérico. Y entonces yo quiero que hagan el siguiente ejercicio. Yo quiero que por favor miren esta operación que mezcla sumas, producto por escalar, producto punto, y me digan si esta operación sí se puede realizar, es decir, si tiene sentido lo que se está planteando ahí. En caso de que sí lo tenga, por favor me dicen el resultado de la operación. ¿Sí estoy siendo claro con la pregunta? Sí, sí, señor. 10 minuticos. Quiero que miren eso con cuidado, con detalle, y que me digan si se puede realizar la operación o si no se puede, y en caso de que sí se pueda, por favor me dan el resultado de esa operación. 10 minuticos.
¿Listo? ¿Qué me dicen? Pues, profe, yo tengo, no sé, tengo como unas dudas. Cuéntame. Es que no sé, digamos en el ejemplo de arriba, usted cuando multiplicaba el escalar por el vector, el Sí. escalar iba en paréntesis, ¿sí? Digamos, iba paréntesis 1 4 o sea, bueno, 14 y cierro paréntesis y luego iba el vector. No sé si sea lo mismo que yo ponga Lo el mismo que sin paréntesis. el paréntesis. Ah, es lo mismo sin el paréntesis. Sí, o sea, el paréntesis es para indicar que el número va solito, pero pues ahí se puede suprimir ese paréntesis. Ah, bueno, ya era solamente. Creo que miren esto cuidadosamente. Miren cuidadosamente la estructura de la operación. En los paréntesis que están adentro, muchos de esos paréntesis son innecesarios. Yo pongo paréntesis por todo lado para asegurarme que no vaya a haber como ambigüedad, pero hay muchos paréntesis que en general los textos no ponen. Entonces miren que este primer paréntesis, ahora sí con colorcitos ayuda, voy a poner aquí un colorcito azul clarito. Ese paréntesis corresponde a este producto punto y ese producto punto da 3. ¿Todos estamos de acuerdo en ese producto punto? Sí, señor. Entonces esto sería 3 por 1,7. Este paréntesis se puede quitar. Los paréntesis se ponen solo con la necesidad de no generar ambigüedad. Por aquí tengo otro producto punto. Lo voy a poner en otro color, en este rosadito. Ese producto punto da -1, que es este -1 de acá. Y entonces hasta el momento pues hemos realizado los productos puntos que había consolidados. Y aquí aparece esta operación, 2 por -1. Claramente, esa operación es la multiplicación común y corriente entre números reales. Miren cuidadosamente que aquí está este paréntesis, que es este mismo paréntesis de acá. Entonces, este 2 por -1 se calcula acá, da -2. Pueden poner o quitar el paréntesis ahí afuera, eso no va a hacer ninguna diferencia. Y entonces la operación queda 3 por 1,7 más 5 por 1, -1 más -2 por 1,6. Pero estos productos de acá son productos por escalar. Y entonces este de acá da 3,21, este de acá da 5, -5 y este -2 por 1,6 da -2, -12. Y ahora me hablan de suma entre tres vectores. Y la suma entre tres vectores sí se puede hacer, porque pues simplemente lo que uno hace es sumar las tres componentes primeras y las tres segundas componentes. Y al terminar de hacer esa suma, el resultado simplemente es 6,4. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, perdón. ¿Por qué este trabajo? Y con esto quiero cerrar la sesión de hoy. Nosotros vamos a ver que muchas características geométricas de los vectores se desprenden de fórmulas, por llamarlas de alguna manera, que involucran varias operaciones entre vectores. Sumas, productos, producto por escalar, producto punto y otras operaciones que aparezcan después. Entonces ustedes deben tener claro cómo es el manejo de estas operaciones algebraicas cuando se combinan o cuando se mezclan. Y entonces ustedes deben ser muy cuidadosos en el manejo de las correspondientes operaciones. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Sí, señor. Sí, señor.
Entonces dejemos así por hoy.